Bendiciones para todos, que la paz del Señor esté con todos ustedes. Hoy es un nuevo día maravilloso en el cual me gozo delante de la presencia de nuestro amado Rey, reconociéndolo a Él como mi Señor y como mi más que verdadero y suficiente Salvador. El Señor me dio una palabra el 22 de mayo del 24, salvos por gracia. Entonces vemos que en Efesios 2, 8, 10 dice, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es un don de Dios. Cuando hablamos de gracia, la gracia es el favor que Dios nos da a través de la salvación. Cuando hablamos de ser salvos, es ser librado o protegido, es ser preservado del peligro y de la destrucción. Salvos a través de la gracia de nuestro amado Señor. Y dice la palabra que estamos unidos, juntos con Jesucristo, que es el Mesías, que es el Señor, que va a retomar, que va a regresar para estos tiempos. Jesús, a través de Jesús hemos sido salvos por la misericordia. ¿Por medio de qué? De que nosotros estamos confiando en Él, en esa misericordia, pues es un don que es de parte de Dios. Tenemos fe, está la misericordia, está la gracia del Señor a través de Jesucristo y a través de tu fe, porque si no tienes fe no hay gracia, no hay salvación. Y dice que no somos salvos a través de las obras, porque nadie se puede jactar y nadie se puede gloriar de que, bueno, yo soy salvo a través de que yo le llevo comida a cierta persona, yo voy y hago visito al enfermo, yo le ayudo a la viuda, al huérfano. Esas son cosas que tenemos que hacer, pero no tiene que ver con la salvación. A través de Jesucristo es que somos salvos, no a través de las obras que tú haces o tú ayudas a los demás. ¿Y qué pasa? Que a través de Jesucristo, Él nos da ese acceso de que el perdón de cada pecado nos lleve a tener una vida eterna. Si tú llegas delante de la presencia de nuestro Padre Celestial, le pides perdón y el Señor empieza a obrar en tu vida y empieza a quitar esas manchas, empieza a quitar esas arrugas, empieza a quitar todo pecado que ha venido en el transcurso de tu vida. Pero tenemos que poner nuestra confianza en Él, en el Dios Todopoderoso. No somos salvos por causa de nuestras propias obras. Cuando hablamos de las obras, son las obras que hacemos, obras de hombre, entre lo bueno, entre lo malo, entre lo cierto, entre lo incierto, entre muchas cosas que creemos que a través de eso vamos a ser salvos. No dejemos de hacerla, porque eso también te cuenta a ti en el reino. Somos hechuras de Dios, somos creados en unión con el Mesías, con Jesucristo. Dice que para dar una buena vida y tener buenas obras, pero obras que vienen de parte de Dios, para que andemos a través de lo que Dios nos está hablando o nos está diciendo. Tenemos que prestar atención. En 1 de Pedro 3, 20, 21 dice, aquellos que fueron desobedientes por muchos años, por mucho tiempo, ahí estamos hablando de los que en otros tiempos padecieron, en los días de Noé, mientras Dios tenía paciencia para que este hombre construyera el arca que iba a salvar a esos 8, porque los otros no prestaron atención. Recordemos que dice que la venida del Señor será como los días de Noé, donde muchos van a estar ocupados haciendo sus cosas. Dice que algunos estarán en casamiento, algunos por allá en bebida, otros embriagándose, en fin, haciendo cosas que quizás no deben hacer en ese tiempo. Y viene el Señor, así como Noé, cuando Noé advirtió al pueblo y nadie quiso hacer caso. Mire que para estos tiempos muchos escuchan la palabra y no prestan atención. Bueno, están locos, bueno, eso quien dijo que le habló Dios, pero el Señor viene hablando, sigue hablando a sus atalayas para que muchos de aquellos que aún no han recibido al Señor empiecen a recibirlo, empiecen a caminar por el camino
que el Señor tiene trazado para cada uno de nosotros. El Señor siempre ha tenido un camino trazado desde que antes que nosotros naciéramos, y aun cuando empezamos en ese transcurso de vida está el camino, pero quizás por la circunstancia, quizás por la vida que has llevado, los caminos se han cruzado y se han desviado. No hemos tomado verdaderamente porque no hemos puesto la confianza y no hemos permitido que Dios haga esa voluntad que Él quiere que nosotros hagamos en la vida nuestra. En ese tiempo fueron salvados solo 8. Entonces Noé halló gracia, y esa es la gracia que el Señor quiere que nosotros tengamos, que tengamos la gracia de Él, que nos dejemos, que seamos manejables para Él, que cuando hagamos algo lo pongamos a Él de primero para que Él empiece a operar o a hacer las cosas conforme a su voluntad en tu vida. Muchos toman la palabra, Señor, haz tu voluntad en mí, pero verdaderamente tú estás haciendo la voluntad de Dios o tu propia voluntad. Dios empieza a operar en ti cuando tú dejas que Él haga en ti todo lo que tú haces desde que te levantas hasta que te acuestas. Esa es la voluntad. Voy a donde voy, Señor, dame la dirección, por donde debo caminar, qué debo hacer, tengo este proyecto, lo debo hacer y espero en Él. Como decía el rey David, espero pacientemente en Él. Cuando nosotros nos bautizamos, creemos que de pronto ya tenemos la salvación o ya somos salvos a través de la inmersión, a través del agua. Pero ¿qué hace el agua? El agua lo que hace es remover, es como quitar esa inmundicia de la carne, de tu cuerpo, como cuando pasamos una aspiradora por un sofá o por un tapete y le vamos a quitar el mugre. Entonces, eso es lo que hace el agua, aspira esa inmundicia de la conciencia mala para que empieces a tener una buena conciencia a través de la palabra del Señor. Y recuerde que tenemos la promesa que nuestra conciencia debe ser hacia Dios. ¿Mediante qué? Mediante la resurrección. Eso es poderoso, la resurrección. Pidámosle al Señor que queremos estar resucitados de nuevo, limpios, purificados, volver otra vez como desde el comienzo, cuando iniciamos, cuando empezamos nuestra vida en ese camino. Que nada se nos cruce, que todo aquello que quiera venir a irrumpir en nuestra vida sea quitada, sea eliminada de nuestra vida. Y mire que si leemos la palabra, hay muchos que obtuvieron la gracia del Señor. José fue uno que obtuvo la gracia delante del faraón. Noé tuvo la gracia delante del faraón. Muchos recibieron la gracia para sanar enfermos, para resucitar los muertos, para limpiar a los leprosos, para expulsar a los demonios. Esa es la gracia. La gracia verdadera son hechos en realidad por medio de Jesucristo. Tú no puedes ir a decir yo tengo gracia por mí mismo, porque tu gracia no es, quizás puede ser un payaso, un gracioso, un chistoso, pero eso no es gracia. La gracia viene de parte de nuestro Señor. Esteban halló gracia del Señor. Ahí estoy dándole ejemplos bíblicos de mucha gente que obtuvo la gracia. Hemos obtenido la gracia a través del perdón, a través de la salvación y a través de tener una vida eterna. Muchos creemos que hemos sido justificados. Cuando hablamos de justificación es cuando remueve la culpa. Esa culpa es quitada, somos justificados. Eso está en Romanos 3:20. Dice, por las obras de la ley ninguna persona ha sido justificada. Solo delante de Dios, delante de Él, y habla de su palabra, del conocimiento. El conocimiento que tiene el Señor, ese es el que tenemos que pedir para poder entrarnos y saber en qué estamos fallando, qué estamos haciendo, que al Señor no le agrada. Porque muchos dicen, no, pero esto qué, un poquito de esto, un poquito de aquello. Y dice la palabra, un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces, si sea poquito, el pecado es pecado. Y dice que a la parte de la ley se manifiesta
Jesucristo a través de la palabra que le habla, la Torá y los profetas. Aquellos que dicen que aún no hay profeta, que aún Dios no habla, eso es mentira, porque Dios habla todos los días. La justificación es la que pasa por alta todo pecado, pero tú tienes que adentrarte delante de la presencia y pedirle al Señor que te perdone, para que deje a un lado, para que ignore el pecado que ya fue, el pecado pasado. Eso se llama justificación. Él no te va a declarar que ya eres un santo porque ya declaraste el pecado. No, Él pasa por alto el pecado del pasado. Y tú empiezas en esa transición de tu carácter. Por eso tenemos que pedirle al Señor: Jesús, yo quiero tener un carácter como el tuyo. Porque no es como antiguamente, que sacrificaban un animal para remover el pecado temporalmente. El carácter del hombre es transitorio. Por eso tenemos que pedirle todos los días al Señor: cambia ese carácter, moldea ese carácter, quiero ser diferente. A través de la sangre de Jesucristo, nosotros empezamos a experimentar el amor de Dios, porque el amor de Dios es tan grande que Él nos perdona una y otra vez. La fe me hace salvo. Dios trae salvación a través de la gracia, pero yo tengo que creer que seré salvo. Seré salvo. Voy a estar muertos al pecado, que ya mi vida natural ya la tengo que llevar a un paso, a llevar una vida espiritual, que yo no puedo creer en el Dios de este mundo que me ofrece tanta fantasía y tantas cosas, que lo que hace es llevarme a un lugar o a llevarme a creer cosas que no son. Yo tengo que salir de ese mundo donde me lleva a estar enceguecido, a tener un entendimiento no aprobado por el Señor, para que la luz de la palabra del Señor pueda brillar sobre cada uno de nosotros. Así sea nuestra condición, así donde estemos, si nosotros empezamos a caminar conforme el Señor quiera, el Señor quita toda tiniebla de tus ojos, todo enceguecimiento. Él te quita toda escama que tienes en tus ojos, para que empieces a brillar, para que la luz del Señor empiece a brillar en ti, porque ya no estamos indefensos, ya no estamos solos, ya no somos huérfanos, porque Él pagó el precio por ti y por mí. Aquel que dice: es que estoy solo, estoy desamparado. Mucha gente se quita la vida, es que estaba sola, estaba desamparada. Es porque el enemigo está llevando a cabo todo lo que él está acechando. Él no nos quiere, Él nos quiere derrotados, Él nos quiere caídos, Él nos quiere exterminados. Dios da la vida a un corazón que ya está seco para que recobre vida, y le da vista a los ojos de un ciego. Él nos da entendimiento para que podamos entender que todo aquello que nos han puesto o todo aquello que hemos vivido no es. Debemos empezar una vida en Cristo Jesús. Padre, honro tu presencia, te doy la gloria, te doy la honra y te doy gracias por tu manifestación. Gracias porque tu gracia nos hace salvos, nos hace libres, nos lleva a tener una vida continua contigo, Señor, porque por gracia somos salvos en Cristo Jesús. Él fue el que murió por mí, Él murió por ti, Él murió por tus pecados. Hoy, Señor, nos acogemos a esa gracia, tu gracia, Señor, que es ese don maravilloso a través de Jesucristo. Hoy que esa sangre traspase nuestro cuerpo y que haga ese intercambio de la sangre de Cristo a mi sangre. Hay un intercambio cuando tú pides perdón y te empiezas a buscar la presencia del Señor. La sangre de Jesucristo traspasa la tuya, y la tuya es quitada por la sangre de Cristo, porque ya estás limpio y purificado, y empieza la gracia del Señor y tarrabacanda, ay shabata remekenda, atravesar tu vida
empiezan a haber cambios, empiezas a tener una vida diferente. Padre, amo tu presencia y te pido que bendigas a todos aquellos que escuchen esta palabra, que atraviese su cuerpo, su mente, su espíritu, para que empiece a ser transformado, empiecen a ser libres en el nombre poderoso de Jesús, porque no podemos seguir condenados una y otra vez. Porque la gracia del Señor tiene límite. Habrá un tiempo donde ya no habrá gracia. Se acabó la gracia. Entonces, si estamos bajo la gracia y aún están cometiendo pecado, usted se imagina sin la gracia cómo estaríamos solos. Ya no vamos a escuchar la dirección del Espíritu Santo, ya no vamos a escuchar la dirección del Señor. Padre, honro tu presencia, bendigo tu nombre y te doy gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu favor. Te pido misericordia. Te pido misericordia por todos aquellos que aún están lejos de ti, Señor, que los atraiga con esas cuerdas de amor, así como una vez tú lo hiciste conmigo, Señor. Hazlo con todos aquellos que están escuchando esta palabra. Bendito, alabado, santo eres. Bendito, bendito, exaltado es el Rey de Gloria. Amén y amén.